Ha traído gente de México, ha traído gente de El Salvador, de República Dominicana, de allá de Costa Rica, ha traído gente tal vez de Salvador, de Honduras, de todos los países de Centroamérica, de aquí de este país, de Puerto Rico, de diferentes lugares. Y los ha estado colocando del Perú, de diferentes lugares. Y los ha estado colocando y colocando y colocando y colocando para ir construyendo un templo espiritual. Un templo espiritual que es la iglesia de Dios. Pero ¿para qué Dios quiere eso? Mire lo que dice allí. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Parte de tu identidad como una piedra viva. Dios te coloca en la iglesia, porque la iglesia no es las cuatro paredes, hermano. A veces decimos, voy para la iglesia. Realmente usted viene para el templo o el lugar donde nos reunimos. Pero la iglesia no es este edificio que está aquí. No, la iglesia es usted y la iglesia soy yo. Por eso es que si hay 2 o 3 reunidos en algún lugar, ahí está la iglesia. Esa es la iglesia. La iglesia no es las 4 paredes. Nosotros tenemos ese concepto a veces equivocado que decimos, esa es la iglesia. No, ese es el lugar de reunión o el templo donde nos reunimos. Pero la iglesia es usted y la iglesia soy yo. Que nos podemos estar unidos y la iglesia puede moverse y estar en diferentes lugares, porque la iglesia está compuesta de todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, han recibido perdón de sus pecados y ahora confiesan y viven para Dios como hijos e hijas de Él. Esa es la iglesia del Señor, esa es la iglesia de Dios. Pero dice aquí que esa casa espiritual es para ofrecer sacrificios espirituales. Tu identidad en Cristo, tu identidad en el Señor te hace una piedra viva, te hace o te convierte en una casa espiritual, en un sacerdocio santo. Un sacerdote, ¿qué hacía un sacerdote? El sacerdote era uno que intervenía por el pueblo, presentaba a Dios sacrificios por el pueblo. Por ejemplo, si en el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote que una vez al año entraba al santuario o entraba a la parte del lugar santísimo, ya fuera en el templo o en el tabernáculo, él entraba y allí ofrecía la sangre de un cordero por el pecado, él ofrecía ese precio. Eso era en el pacto viejo. En el pacto viejo ese sacerdote era un intercesor por el pueblo. Estaba puesto para ofrecer sacrificios a Dios, ya fueran corderos, ya fueran carneros, ya fuera palomillos, ya fuera flor de harina, lo que fuera, él ofrecía por el pueblo. Pero en el pacto nuevo y en el pacto antiguo solo algunas personas podían ser sacerdotes, solo algunos. Los que eran de la tribu de Leví, solamente ellos eran los únicos que tenían derecho al sacerdocio levítico. Pero en el pacto nuevo, que es el pacto que tú y yo estamos viviendo, porque tú y yo estamos en el pacto de la gracia, en el pacto nuevo. No estamos en el pacto antiguo de la ley o de la letra, estamos en el pacto de la gracia, en el pacto del Señor. Ahora todos nosotros que somos piedras vivas, que nos hemos acercado a Dios, que nos hemos identificado con Dios, todos nosotros somos sacerdotes. ¿Cuántos son sacerdotes aquí? Yo quiero que usted sepa, usted es un sacerdote de Dios. Hay gente que dice, yo un sacerdote, no, Señor reprenda. Yo decía, alguien dijo una vez, el Señor reprenda, no, usted es un sacerdote. Quizás usted no se pone una sotana y no se pone un cuello clerical, ¿verdad? Eso es otro tipo de sacerdote. Pero usted es un sacerdote de Dios y una sacerdotisa del Señor. Ustedes son sacerdotes de Dios. Y Dios nos ha dado ese sacerdocio. Es más, y más adelante allí lo dice, no cualquier sacerdote, ustedes son real sacerdocio. Sacerdotes del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No cualquier tipo de sacerdote. Somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Un sacerdocio especial
¿Pero para qué entonces? Dice, pastor, pero ¿y para qué un sacerdote ahora? Si la Biblia dice que estamos en el nuevo pacto y que ya Cristo fue nuestro sumo sacerdote, ya Él ofreció todos los sacrificios que había que sacrificar. Ya Él ofreció el sacrificio por el pecado una vez y para siempre, dice la Escritura. Ya no hay que presentar más sacrificios. ¿Qué voy a presentar yo ahora? Hay un sacrificio que tú debes presentar si estás identificado con el Señor. Hay un sacrificio que todavía hay que presentárselo al Señor. Hay un sacrificio que todavía hay que traerlo delante de Dios. Hay un sacrificio que todavía continuamente el cristiano tiene que traerlo delante del Señor. El escritor de los Hebreos dice que nosotros tenemos que tener sacrificio de alabanza a Dios, fruto de labios que confiese el nombre del Señor. Todo aquel que es piedra viva, que es sacerdote de Dios, debe salir de sus labios continuamente alabanza y adoración al Dios del cielo, porque para eso Dios te ha dado esa identidad, para que le adore, para que le glorifique, para que le exalte y reconozca la grandeza de Él. Somos un sacerdocio santo que presentamos ahora a Dios. Ahora no hay que presentar el cordero, porque ya el cordero fue presentado por ti. Ahora no hay que presentar el carnero, porque ya Cristo Él fue ese carnero. Ahora lo único que Él quiere de nosotros como sacerdotes de Dios, como sacerdotisas del Señor que somos, es que en tu vida haya una actitud de alabanza y de adoración a Dios. Que cuando llegues a la casa de Dios, desde que te bajas del automóvil, entrad por su puerta con acción de gracia, con sus labios, por tus labios, con alabanza. Que cuando entres por el santuario, le adores, le alabas. Soy sacerdote de Dios y voy a ejercer mi función de sacerdote a la casa de Dios. El sacrificio que traigo hoy es mi alabanza a Dios, es mi adoración a Dios, es decirle a Dios, Dios, aquí estoy pasando por una crisis, estoy pasando por un problema, pero ahora soy sacerdote de Dios, y como sacerdote de Dios yo vengo a ofrecerte mi sacrificio. En medio de mi queja, en medio de mi problema, vengo a adorarte, Dios, vengo a glorificarte, porque esa es la función del sacerdote de Dios. Adorar a Dios. Hermano, si usted está identificado con Dios, mire, eso es algo que es parte del carnet de la identidad cristiana, el adorar a Dios. Un cristiano que no adora, a mí me preocupa, porque tu función es que eres sacerdote de Dios. Y si eres sacerdote de Dios, los sacrificios de hoy no son, Dios no te está pidiendo que vayas de rodillas a tantas millas y que hagas esos sacrificios. No son los que Dios te está pidiendo. Dios no te está pidiendo que te vistas de saco. Dios no te está pidiendo que hagas esto X sacrificio. El sacrificio que Dios te está pidiendo es fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Y sabe por qué sacrificio? Porque hay veces que el alma ni la carne quiere adorar a Dios. Hay veces que uno llega a la casa de Dios tan cargado,